Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air, day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Lo hay bamboleante, tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva entrega de Nunca Fuiste al Cine. ¿Qué pasa que está tentada, Paula? Mirá, se olvidaron unas pepas acá, qué buena noticia. No, que siempre tengo problemas con los cables, con la tecnología. Yo soy no soy muy tecnológica. ¿Con los cables o con los auriculares? Ambas. No, se me enganchó el cable, estoy intentando poner la contraseña del mail. Esto pasa por acomodarme a las apuradas. ¿Sabes que está puesto al revés el auricular? El cable siempre te tiene que quedar del lado izquierdo. Ahí está. Eso me lo dijo un viejo amigo de la radio cuando yo recién empezaba y me quedó como muy clavado. Siempre tiene que... ¿Está bien? Sí, es como apretar el botón cuando... Listo. Claro, es bueno saberlo, siempre se aprende algo nuevo. Bueno, y así no te equivocas nunca. Claro. Con eso al menos. No, bueno, me equivocaré con otras cosas, seguiré aprendiendo. Bueno, programa 127. Recién tuvimos el pase con las compañías. ¿Estuviste bien, Pau, Gracias, ¿sí? ¿Se me escuchó bien? Sí, de hecho, me mandó un mensaje Gonza apenas. Y muy gracioso, ahí le contestamos. Diciendo, che, estoy escuchando a las compañeras que están antes que ustedes. Y hay una chica que habla muy parecido a Paula. Le digo, no, es Paula. Ya tengo fans que me imitan. Muy bien. Tengo seguidores que quieren imitarme. Bien, Sole nos está operando del otro lado de la pecera. Está Blas ahí tratando de hacer las veces de coordinador de aire, al menos por ahora, porque Rosaura está trabajando con esta lluvia lejos, en Loma de Zamora. Bueno, lejos, tampoco tan lejos. Loma de Zamora es acá nomás, no es que está lejísimo. No, pues la lluvia hace todo más lejano. Exactamente. Santi Can deberá estar por llegar porque el 92 lo dejó de Garpi. Yo creo que el 92 es una de las cuestiones por la cual no se fue a Europa. Es mentira. Es mentira. Todo este tiempo estuvo esperando el 92. Sí. Renunció por el 92, es verdad. Exactamente. Y tenemos un programa con muchísimas cosas, ¿sí? Con una entrevista ahora en breve. Vamos a tener a las 3 de la tarde Nicolás Betromile, que iba a venir con la compañera Ingrid Urrutia, que no va a poder estar por cuestiones de salud, pero vamos a estar hablando de lo que es la privatización o supuesta privatización de Cinear. Y después vamos a estar charlando con Daniel Gaine del Caleidoscopio de Lucy, que es un blog, a propósito de Riefenstahl. Vamos a decirle la cineasta de propaganda o Leni. nazi. Lo que pasa es que Leni claro. Tiene un acercamiento que yo no sé si quiero tener con Riefenstahl. No. Es como que no quiero estar tan cerca de esa señora que igual ya no está entre nosotros. No, vivió 101 años. Sí, que Dios la tenga en la gloria y no la largue. Bueno, nos escucha por fmlatribu.com, nos manda mensaje, lo que usted quiera, al 11 31 26 088.7, y si usted es de la vieja usanza, como nuestro padre que nos escucha en su taxi mientras navega por la ciudad de Buenos Aires, nos puede escuchar por el 88.7, sí, que se escucha muy bien, la verdad. Bueno, quédese, porque tenemos, además de todo lo que dijimos, sí, en este programa número 127, estrenos, festivales. Ahora vamos a estar hablando de uno de ellos. Ya volvemos. Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta, por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. Nunca fuiste al cine.
Bien, como dijimos hace unos segundos, íbamos a estar charlando con alguien vinculado al Festival Escenarios, y ese alguien es el director, que está del otro lado del teléfono, Iván Bolovic. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido a Nunca Fuiste al Cine. Hola, ¿cómo andás? Gracias por llamarme. No, por favor, Iván, gracias a vos. Bueno, a ver, Iván, contanos un poquito para aquellos y aquellas que nos están escuchando y que no saben en qué consiste el Festival Escenarios. ¿Qué es lo que hacen allí? ¿Qué muestran este festival? Está empezando el 2 de octubre. ¿Qué van a estar mostrando ahí? Bueno, corrijo un toque, es Festival Escenario. Escenario, Cine no en plural. Música. No en plural, perdón, tenés razón. Sí, no pasa nada. Cine más música. Mira, esta es la 6ª edición de un festival dedicado al cine y la música. Desde que arrancamos, primero fue un festival para unir a todos los documentalistas que nos dedicamos al género musical, hacer historias, contar historias. Bueno, eso también fue como un poquito el entendimiento que estamos excediendo en volumen, no solamente de directores, sino de títulos, para una sección de festival. Entonces pensamos en hacer un propio festival. Y así arrancó Escenario hace 6 años atrás, con la unión de directores de cine y música, y después fue evolucionando y se transformó después en un festival sudamericano, después latinoamericano y después internacional. Fue como mutando de a poco. Ninguna edición fue parecida a la otra. También hemos hecho grandes hallazgos de materiales de archivo ligado a la música argentina, que son como de un valor histórico así medio incalculable. Y también el festival se ha dedicado a ayudar a terminar películas musicales que no han tenido como un final y las preestrenamos en el festival. De todo un poco. Este año es como que hemos elegido una temática que es la del hip hop francés, muy particular. Nos parecía como que era un buen momento para hacer un muestrario, también aprovechando de que se cumplen 30 años de la película El Odio, La Haine, que es la película de Matthew Kassovitz, que es una de las películas emblemáticas. Yo creo que ha armado una estética y una forma de contar y de decir sobre las migraciones en Francia. Y bueno, a partir de ahí armamos todo una grilla muy interesante que tiene de películas un poquito más actuales, como A los Enfants, que es del año 22, que es una película sobre danza y música urbana, y eso lo hemos mezclado 4 títulos franceses con 4 títulos locales sobre la temática de hip hop, trap y música urbana. ¿Qué tal, Iván? Blas te saluda acá. Quería escarbar un poquito más en esto de dedicarle esta edición al hip hop, más allá del aniversario de El Odio. ¿Por qué deciden que la programación esté enfocada en esto? Ahí hace muchos años es un género que en Argentina tiene un peso muy importante, o tiene sus propias maneras de su propia vida acá en Argentina y las derivaciones del hip hop. ¿Qué encuentran ahí en la producción de cine dedicado a la música que esté enfocado al hip hop? Mira, justo es una pregunta clave, porque justo viste lo que tiene el género del hip hop acá, sobre todo el trap, digámoslo, porque el hip hop está como un poco tapado atrás del trap, pero yo creo que uno de los problemas que ha tenido, primero estamos en una época donde ha habido una variación en lo que tiene que ver con las generaciones nuevas y las músicas nuevas acá, que no sé si el cine es lo que los une a la música, ¿no? Estamos en un momento de como digamos de diáspora de lo que es el arte del cine relacionado a distintos artes, y ha perdido un poquito la centralidad. En el caso del hip hop acá, o el trap o lo que sea, es difícil. En general las películas musicales son películas que historizan, ¿no? Historizan, cuentan una movida, un personaje, lo que sea, y yo creo que es muy poco tiempo el que ha habido desde el origen de esta revolución que ha habido acá, como para que eso suceda. O sea, historizar no sería como como la ley principal, digo, no estaría,
Pero sí nosotros hemos encontrado en la grilla algo interesante, que tiene que ver con que hemos encontrado rastros de historia ahí, y ahí es donde pusimos esa conversación interesante también para plantear también como, digamos, una especie de punto de partida desde acá, ¿no? Claro. Porque en Francia está bastante instalado el hip hop, estamos hablando que El Odio cumple 30 años, bueno, son 30 años donde hay una película emblemática que ha marcado no solamente estética sino musicalmente, la idea sobre lo que son estas migraciones y las complejidades raciales, sociales. Bueno, eso acá, ¿qué pasa? Es distinto, impacta de una manera distinta, pero encontramos unas joyitas. Hay una película de Ariel Winograd que es de las menos conocidas, que es su primera película, que se llama El Juego, y esa película cuenta sobre la movida entre el 88 y el 89, casi 90, es los inicios acá, sobre todo en una movida más onda Bond Street y material de archivo. Era una película que se vendía, se mandaba a domicilio vía VHS, se vendía, ¿no? Tipo los cassettes. Sí. Y esa es una película muy poco vista, y ahí ya tenemos un rastro de la historia acá. Y después tenemos la de los Adolfos, que es la primera que es Hijos de Nadie, que es quizás la primera banda de rap de Argentina, que es un gesto casi punk en ese sentido. Y bueno, y ahí ya tenemos como rastros de historia. Y después con Panache, que es una ficción, especie de Cyrano de Bergerac ficcional de lo que son las rimas urbanas. Ahí ya tenemos ficción, ponele, y después yo creo que nos acercamos hacia el final de la programación con algo que se vio muy poco en cine, que es el recital de Descartable de Woz en Racing, sí. Que se va a ver en pantalla grande, que eso se ha visto prácticamente nada, sí, solamente se estrenó. Es un poco porque son... Sí, perdón, te interrumpo un segundo. Es un poco una propuesta también arqueológica, ¿no? Del género urbano hoy en día, esta programación que tienen, porque como bien decías, hay algo ahí en el fondo de la escena urbana de hoy en día, pero hoy está absolutamente colmada por el trap, y bueno, y así la industria musical enfocada en Latinoamérica y en América en general, y para exportación también. Pero es interesante encontrar, quizás no hablar de lo que todos están hablando, sino ir a buscar las fuentes de eso, ¿no? Como de dónde viene, porque son dos géneros distintos, pero hay un origen común, ¿no? Quizás hay algo de eso, de quizás no hablar de lo que está pasando ahora, sino de dónde venimos. Sí, es de dónde venimos, y un poquito yo creo que lo de Woz también es un poquito hacia dónde vamos. Sí, porque va muy rápido el tiempo, pero sí. Tiene visión eso, en un punto. Y no solamente historizar por el hecho de decir cómo se llegó sino también de qué se está hablando ahora. Yo creo que por ahí el trap es, en esta mirada comercial actual, es lo que más se ha alejado de la actualidad, que yo creo que ahí muy poco podés encontrar de lo que está sucediendo en la realidad, cuando obviamente la música es crónica de la realidad. Eso lo vemos en la versión francesa, claro, que tiene esa cuestión de urgencia y de crónica diaria, sobre todo sobre el suburbio, ¿no? Que ha encontrado una manera de expresar. Acá es distinto, creo, pero también está bueno ver cómo eso evoluciona en un lugar donde no lee un lenguaje propio, pero sí se ha transformado en un exportador comercial de eso, que no quiere decir que eso sea un lenguaje de expresión como lo ha sido, o en el inicio en las plazas cuando estaban haciéndolo. Todavía no llegó esa peli, digamos, ¿no? Pero o estará en proceso, lo que sea. Pero vuelvo a decir, estamos en una época de cambio donde también hay que entender cuál va a ser la vía de expresión de eso, ¿no? Por ahora están siendo los clips, pero bueno, estamos en una época también de saturación de la imagen, ¿no? Estamos hablando con Iván Bolowick, director del Festival Escenario Cine más Música, su 6ª edición. Iván, te dejamos la última para que nos cuentes un poco qué fechas van a contemplar en el festival, dónde va a estar siendo, cómo se consiguen las entradas. Mira, 2 al 5
de octubre en el Centro Cultural Borges, entrada libre y gratuita por orden de llegada, lo cual implica de que vayan un poquito temprano antes de la función. La sala se ve bárbaro, se escucha bárbaro, está hecha casi como para este evento. Sobre todo lo interesante, yo creo que esta propuesta es, y sobre todo qué es lo que te pasa en los festivales, a diferencia de ir al cine a ver una peli, a ver qué pasa. Acá hay también una selección que está ligada muy profundamente a lo que es la mirada de dirección, ¿no? Como que haya alguien atrás de cámara, que no sean películas solamente que muestren, que sean como un gran videoclip o lo que sea, sino que tengan una mirada o algo para ofrecer. Y yo creo que hasta ahora en todas las ediciones hemos cumplido con creces con eso, y que obviamente esta edición especial dedicada al trap y al hip hop es una forma también de actualizar el género y preguntarnos hacia dónde va todo esto, ¿no? Gracias, Iván, te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias por llamarme. Iván Bolowick, director del Festival Escenario Cine más Música. No, pensaba que entramos, si bien en nuestro país y en esta ciudad sobre todo, pero en el país, vamos a decir, porque hemos hablado con varias provincias, todo el tiempo hay festivales de cine. Entramos un poco a una recta de tener 2 o 3 festivales de cine en un mismo mes, y festivales de cine de importancia, ¿no? Que tienen ya sus años. La semana pasada hablamos con Marcelo Altmark, director artístico del FICUBA, del Festival de Cine de la UBA, que va a empezar la semana que viene, el 1 de octubre. Métanse en la programación porque hay películas realmente muy interesantes, muy valiosas, que algunas se van a estrenar 1 o 2 meses después. Caso La Virgen de la Tosquera, caso Las Corrientes de Milagros Mumenthaler. Hay otras que no sabemos del destino que van a tener. Son pocos los largometrajes, no es una programación abrumadora como suele ser en los grandes festivales de cine. Así que entren a ficuba.com, revisen, háganse una listita, vayan. No es que tienen que ir a FADU a ver las películas, hay pocas funciones en FADU, hay otras actividades, sobre todo los seminarios, parte importante del festival, pero la mayoría de las funciones son en el Cine Cosmos, en el Cinépolis Jusey y en el Cinearte Cacodelfia. Así que no le tengan miedo a la palabra FICUBA pensando que tienen que ver películas en Ciudad Universitaria. Vayan a Ciudad Universitaria, vayan al Parque de la Memoria que está ahí al lado, que es un lugar increíble. Pero bueno, métanse y ármense una grillita. Los siguientes meses tendrán otros nombres de festivales. Exactamente, entonces completamos el Festival Escenario. Se va a estar dando del 2 al 5 de octubre, como dijo Iván, en el Centro Cultural Borges. Métanse porque hay muchas pelis. Tampoco, como decía Blas, tampoco hay un montón, O sea que miren, tranquilos y tranquilas, hay pelis argentinas muy interesantes. Y ojo, porque estas pelis, si después, si no las ven en salas, tal vez se las pierdan, no llegan a Argentina, o algunas ya son de hace unos años atrás y se pierde la oportunidad de verla en sala. Así que vaya y aproveche. ¿Hola? Silvia Prieto. ¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca Fuiste al Cine, tercera temporada. Pasadita a las 2:30 de la tarde, estás escuchando Nunca Fuiste al Cine en FM La Tribu, 11 31 260 887, 11 31 260 887, el WhatsApp de FM La Tribu, @Nunca Fuiste Cine, nuestras redes sociales, todas ellas, nos pueden encontrar en YouTube con videitos de los greatest hits de este programa, nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en cada una de las redes sociales que usted tenga para llegar a más personas. Ahí estamos. Hay algo que nos da mucha alegría, que es el regreso de el emblema de este programa, de la celebridad, de la celebrity. Tengo miedo. Del defensor de grandes tanques cinematográficos. Ahora sí. Fanático de musicales. Sí. El mismísimo protagonista, creador de Premisas Falsas, la columna que pide la gente en la calle y que te dice todo lo que pasa con la industria audiovisual. Caramba. Santiago Can. Gracias por la bienvenida, extrañaba, la verdad que siento que pasó mucho tiempo. No, pasó mucho tiempo, no es una sensación. Pero sí, pero como si fueran sido años. Es cierto. Pero no, fueron un par de meses. Estoy de vuelta a Nunca Fuiste al Cine, en esta casita con parlantes de la calle Lambaré, en este hermoso estudio de FM La Tribu.
Y obviamente siempre vengo con buenas noticias, ¿no? Exacto, sí, me Pero imagino bueno, que... En este caso vamos a hablar un poco de películas, después hablaremos un poquito de industria, que es el tema que a mí me interesa, pero me estuve escuchándoles durante todos estos meses. Qué buen programa que hacemos. Y la verdad que sí, dije, no me necesita, me puedo quedar. En un momento dije, che, capaz que tengo que volver, y después dije, sí, una vez que el equipo funciona... Claro, serías como el Messi... que ya está en retirada y que deja Gracias todo por lo de armadito. Messi, pero es un poco como que veo que de repente digo, che, este equipo, esta escaloneta, juega sin mí. Pero igual... Somos la santineta. No, la santineta. Y dije, bueno, no voy a ir a romper nada, porque después vengo yo y rompo todo, ¿no? Me dio como Di María, si querés. Ahí está, digo, ve que juegan bien y ya van a salir campeones. No, pero más allá de las chanzas y los chistes, es cierto que hay algunos temas que nos gustan más a Agus, a mí, y hoy Agus no podía estar. Así que en la semana nos vimos con Agus también, que no la veía hace como 2 meses, y más. Y fuimos a ver... Un saludo a nuestra compañera Agus Rancini, no sé si la nombraron al principio del programa, la saludamos a ella, sí, y a Rosaura Berleta también, es verdad, que hoy están ausentes. Hoy Agus está en la Patagonia, donde es un día soleado. Hoy a la mañana tuve un desayuno virtual con periodistas, y había periodistas de la Patagonia, y yo dije, no, el día de lluvia, viste, cosas de porteño, y me dijeron, acá hay un sol bárbaro. Así que dije, uy, bueno, por lo menos Agus tiene sol. Pero bueno, fuimos con Agus a ver La novicia rebelde. Ah, un estreno. Sí, no sé si ustedes vieron La novicia rebelde. No. Rodri me hace que en la cabeza que sí, vos no. Tengo una escena en la cabeza que no. Es una cita, no es una... ¿Cuál? Ella con el vestido en un prado dando En el vueltas. prado, exacto. Yo la vi con mi abuela. Mira, ¿la viste en la tele? En la tele, entonces me imagino que hasta doblada. Sí. Bueno, Claro, está Julie Andrews. es una película icónica de 1965, o sea que se cumplen 60 años de esa película. Julie Andrews, les aviso, está viva, así que si le quieren mandar un beso. Un beso a Julie Andrews. A Julie Andrews. Christopher Plummer no, la verdad que lamentablemente No ya le mandamos un nos beso. ha dejado. Y bueno, por las dudas, empieza a pasar cada vez más con que hay películas clásicas que cumplen un aniversario y se reestrenan en cines. Hasta ahí no es algo revelador, porque es algo que ya ocurre hace mucho tiempo, pero me llamó la atención de una película como esta, porque no es una de Star Wars o algo así que uno dice, bueno, se van a llenar las salas. Y increíblemente, sí, en pocos cines, en pocas salas, sí, pero funciones llenas. Obviamente que también la gente que va a ver este tipo de películas muchas veces vio la película, pero no la había visto en cine, porque por una cuestión generacional, hace una película que hace 60 años que salió de cartelera, no se volvió a pasar regularmente. Entonces, claro, yo miré a mi alrededor cuando llegué al cine con Agus, y la persona más joven... Eras vos. No, Otra al vez. revés. Ah. La persona más joven tendría 50 años. Entonces dije, no había nacido esta gente cuando se pasó en cine. Entonces hay algo ahí, ¿no? Como de poder darle una nueva vida. Bueno, de hecho yo pensé en verla porque no la había visto, es como, y es poco probable que entre las 500.000 películas que tengo para ver, ponga La novicia rebelde. Entonces hay algo ahí que te impone cierta agenda de cartelera, esto de que se cumpla 60 años y aparezca en el cine. Exacto. Que es una Y además motivación. que, por si alguno o alguna que está escuchando dice, claro, La novicia rebelde, The Sound of Music es su nombre en cierto. inglés. Mucho mejor La novicia rebelde, ¿no? La novicia rebelde Estamos de acuerdo. tiene mucho más punch. Lo que tiene es que dura casi 3 horas. Entonces también es como una de esas que decís, che, la pongo en casa y un día con medio sueño y capaz que no la miro. Y en cambio en el cine es un planazo, Claro. tiene intervalo, Claro. lo cual es lógico porque hay que ir al baño. Claro. Pero claro, también lo que me sorprendió era como había gente más joven que la película, pero cantando las canciones. Había como un efecto medio de evento, Celebración, claro. de evento cinematográfico. Y por otro lado, increíblemente es una película que vuelve a tener actualidad, porque no deja de ser transcurrir, por si hay alguien que no conozca la película y quiere saber, es un musical que transcurre en Austria en la década del 30, a fines de la década del 30, cuando está al borde de ser invadida por los nazis. El personaje de Christopher Plummer, que
Me fijé la edad porque yo decía, vivió hasta hace muy poquito, entonces, ¿qué edad tendría en la década del 60? Claro, ahí estaba en sus 30s, pero los 30 de la década del 60 eran señores, ¿viste? Claro. Era como un señor, muy churro, era una especie de Alfredo Halcón, pero que incluso canta en la película y todo, pero era un re señor, y claro, el personaje era como un militar retirado, y que tiene estos múltiples hijos en esa casa en el Prado, y que a esta joven, Julie Andrews, le dan la tarea de como ser la institutriz, ¿no? La que cuida a los pibes, y que en ese caso cuando hace eso se involucra en toda esa historia la música, ¿no? Como que cantan con los pibes, etcétera. Pero no deja de haber un trasfondo de Segunda Guerra Mundial y de que se está por pudrir todo, y en el que cuando yo la vi la primera vez, hace quizás 20 años, no tenía tan claro algunas cosas que veo hoy, que es, bueno, los gestos que va teniendo este tipo, que en realidad es medio como es un poco un milico, que con los hijos es muy rígido, pero que en realidad es como nacionalista austríaco. Cuando vienen los nazis no le gusta nada. Claro. Entonces hay algo de también de enfrentar a la autoridad que tiene esta joven que pasa a cuidar a los chicos y que rompe un poco con esta rigidez del padre, que a la vez es un poco esta ruptura que luego el padre hace frente a no subyugarse al nazismo. Bien. No les voy a spoilear una película de hace 60 años, pero los nazis vienen y hay una escena muy icónica que se convirtió en meme, que es Christopher Plummer arrancando la bandera nazi, rompiéndola, y explotó la sala, tipo aplaudiendo, como tipo, es como suma una estrella. Claro. Así que nada, en un mundo... Qué oportuno, ¿no? En un momento en el que los nazis vuelven a ser gobierno en casi todos los países importantes del mundo, está bueno que sepamos que los nazis son los malos. Exacto, ¿no? Hay que remarcar ahí. Por las dudas. Claro, nazis igual malos. Nazi igual malo. ¿no? Machete en la mano. Claro. ¿No? Netanyahu igual nazi, igual malo. Y esas cosas que hay que decir. Milei es bastante nazi también. Milei igual Netanyahu, igual nazi, igual malo. Es muy bueno. El cine no deja nunca de educarlos. Y además cuando es cantando, ¿qué te voy a decir? Me sorprendió una cosa que sí también es propia de esta nueva, como este nuevo recircular de las películas. Así que cuando arrancó la película, te pedían como que no uses el celular en la sala, lo cual es obvio. Y la gente le estaba sacando fotos a la pantalla. No, pero hicieron algo muy loco, que, no sé si es muy loco, pero me pareció interesante, que decían durante la película como medio que no hinches, pero te damos ahora un ratito como para que saques unas fotos, y ponían como unas imágenes de la cosa. No te puedo creer. Previa, como para que te saques una selfie o lo que sea, querés como hacer el evento de mostrar, hacelo ahora y después no jodas durante 3 horas. Siento que está mal, pero no tan mal, es como un poco reducción de daños. Es como que un poco de, bueno, si ya sé que me va a hacer. Lo va a hacer igual. Lo va a hacer igual. Bueno, por lo menos. Es algo inevitable ya, que la gente saque el celular en el cine, entonces es como, bueno, limitamos esta primera. Si lo haces ahora, no molestas sácate las a nadie. ganas. Claro, exacto. Y por ahí tenés suerte y se va del cine. Termina, se saca la selfie. Vine a hacer la selfie y me fui. Y como para redondear la semana musical en el cine, también fui a ver Hamilton. Pero un poco le decía yo a Pau, es un poco de trampa, porque no es cine. No sé si quiero ser muy riguroso, pero digo, es una obra de teatro de Broadway. Esto es cine, no es cine. Esto es, nunca fuiste al casi cine. A ver. ¿Por qué? Porque esto es lo que para el mundo de los musicales, le mando un beso a Ian Gutiérrez, que en algún momento lo tenemos que traer de nuevo para ver cuando salga la segunda parte de Wicked, es lo que se llama un pro-shot. El pro-shot es, en general, una filmación muy linda de la obra de teatro. Teatral. Claro, pero no es que se hace una producción aparte, o que hay escenarios, o se va a filmar en una locación. No, es lo que vos supuestamente ves en el teatro. Con, obviamente, algunos juegos de cámara, algunas cuestiones, pero en general, por ejemplo, en este caso, al hacerlo, se filmó en el 2016 2 pasadas, digamos, y con eso se arma la edición. Entonces, claro, sí, obviamente, comparado con ver una obra de teatro donde vos ves un escenario y donde vos tenés la posibilidad de con tus ojos recorrer el espacio, en este tipo de presentaciones hay planos cortos, hay cosas que quizás, obviamente, uno no puede hacer. Es un Teatrix con presupuesto. Pero es un Teatrix hecho con tarasca. Claro. Y además lo que pasó es que ahora se cumplieron 10 años de la obra, y en realidad esta filmación se había hecho pensando en pasarla en cine. Entonces estaba
estaba pensada de esta manera, pero justo vino la pandemia, entonces en ese momento, en el 2020, se pasó por Disney Plus, y lo que hizo fue, lo que muchas veces no quieren con las obras de Broadway que se filmen, porque dicen, si está filmada, después hay gente que no la va a venir a ver, lo cual es justamente lo contrario. Claro. Con Hamilton lo que pasó es que la filmación terminó haciendo que un montón de gente en un montón de lugares del mundo, incluso de la Argentina, pueda ver algo que no hubiera podido ver si no ibas a Broadway o a el West End de Londres o a alguna ciudad que tenga una puesta. Entonces, al revés, como que le terminó ayudando mucho. Incluso podríamos discutirlo en otro momento, quizás para no hacerla tan larga, pero ahora no fue tanta gente a verla al cine, probablemente, creo que hasta donde vi había 7.000 personas, ¿no? Y claramente las funciones eran para gente que ya vio la obra y va a cantar. Claro. Entonces incluso, no sé si vieron en las redes que aparecía como esta gente que medio que puteaba porque decía, bueno, la gente iba y cantaba a los gritos y no te deja escuchar. Bueno, es como ir a un recital. Claro. Y la gente canta. Es como ir a Todos Quieren Venir a Bron y quejarte de que está la barra de Bron atrás, ¿no? Y hay un poco de eso. Entonces me parece que a algún punto también es como esa fiesta, ¿no? De, bueno, no la podés ir a ver al teatro porque no todo el mundo puede viajar a ir a verla. Bueno, la ves acá en pantalla grande, cantás con la gente. Ahí, así como yo soy muy vigilante con que saquen el celular y hablen en el cine, esto no, esto es una fiesta. Son como géneros distintos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y además no es, insisto con este punto, vamos a hablar en un ratito seguramente sobre industria, pero antes de que nos metamos en eso, empieza a pasar y cada vez va a pasar más que en el cine pasen cosas que no son películas. Está pasando mucho ahora. Estados Unidos lo está viendo también. Las grandes cadenas dicen, si Netflix se produce películas y no nos las va a dar con una ventana de exhibición, que se queden en Netflix. Nosotros pasamos el recital de Taylor Swift. Sí. O pasamos, no sé, un recital de K-pop. Sí, está lleno de cosas de K-pop. Y se llenan. Llenan. Entonces empieza a pasar algo que tiene más que ver con hasta como con el espacio físico. Yo digo... Como el kiosco de diarios que ahora vende café. Claro, yo me digo muy suelto de cuerpo. No es cine, aunque me encante ir a verla. Pero también es, ¿qué es cine? Bueno, no, hoy es demasiado. Hoy es demasiado. Hasta acá llegamos, entonces con Hamilton y con La novicia rebelde. Te vamos a dar un descansito, te vamos a dar un intermission, un intervalo. Vamos a separar un poco este momento porque te vas a quedar y va a haber como un segundo retorno, que es el retorno de Premisas Falsas. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Estás escuchando Nunca Fuiste al Cine, 11 31 260 887, @Nunca Fuiste al Cine, @Nunca Fuiste Cine, nuestras redes sociales, Cinel-Al, y nos puedes escuchar por fmlatribu.com, es la web de FM La Tribu, o por el 88.7 de tu dial FM, si tenés radio. Si estás en el auto, de repente ahí le metes el 88.7, que se escucha bárbaro acá en la ciudad de Buenos Aires, casi en toda la ciudad de Buenos Aires al menos, y es lindo escuchar la radio, che. Esta cortina indica que ha llegado, recién llegó y aterrizó, @Premisas Falsas, acá a los estudios de FM La Tribu. ¿Qué tal? Me recuerdan de columnas como Premisas Falsas y también como comentarios de películas que acabo de hacer. Claro. Pero bueno, ya que estamos, trabajamos por hora, entonces me dijeron, sigamos de largo. ¿Qué pasa con los estudios de Hollywood y cómo eso nos termina afectando a nosotros, ¿no? Porque pensaba un poco también en cómo presentarles tanta información que ha pasado en estos meses. Como Nico Repetto cuando volvió a televisión, viste, que te empezó a contar todo lo que... Te digo, dije, hago un sketch, me pongo a bailar y a cantar, pero no. Un musical radial. Un musical radial. Pero sobre todo porque a veces nos cuesta ver que esas cosas que se hablan en una mesa en Wall Street nos afectan cuando pensamos en los bonos de la deuda argentina. Bueno, también pasa con el cine. Esta semana salió, y sirve para despertar esta noticia que les voy a contar, que Federico de Lía,
icónico actor de los simuladores, dijo, no, ya está, basta. Dejen de romper los huevos. Dejen de hincharme las pelotas con la película de los simuladores, no se va a hacer. Se cayó. Hasta hace un par de meses estaban como medio bueno, estamos viendo, estamos negociando, no sé cuánto. No, se cayó. Sí. ¿Por qué se terminó de caer? ¿Por qué? Porque Paramount, que es el estudio que iba a producir la película de los simuladores, que era el dueño de Telefe hasta hace muy poquito en la Argentina, una empresa norteamericana, terminó de venderse, digamos. Se terminó de concretar la venta, que en el caso de Estados Unidos se había frenado por las leyes antitrust, de esta idea de que no se puedan cartelizar los estudios. Bueno, ¿qué pasó de diferente en Estados Unidos y por qué le dieron luz verde a poder vender finalmente Paramount? Porque ganó las elecciones Donald Trump. Claro, el querido. Entonces, un saludo. Llegó Donald Trump al gobierno y lo llamó la familia Ellison, que son los Larry y David Ellison, lo llamaron y le dijeron, hey, Donald, you have the file. Le dijeron, tenés ahí la carpetita, metele el sello. Sí. ¿Y cuál era el problema? Que los que compraron, en este caso, Paramount, son los dueños de Skydance, que a la vez son los dueños de Oracle, no sé si tienen la empresa de tecnología, que es donde los servidores en los que, por ejemplo, se alojan mucha de la internet. Y además que, por ejemplo, en estos mismos días, con el mismo gobierno, tienen una afinidad ideológica además con Trump, ¿no? No es que le dieron a cualquier millonario un negocio, se lo dieron a una familia de las más ricas de Estados Unidos, que a la vez tiene su vínculo con el Partido Republicano, y que en este momento la familia Ellison son los más ricos. O sea, más que Elon Musk y que todos los demás. Okay. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, entre los papelitos que le firmaron, le dijeron, ¿vos querías un estudio de Hollywood? Dale, metele. Eso hizo que sus acciones suban. Y además le dijeron que justo estábamos negociando acá con los chinos por el tema de TikTok. Vamos a hacer esto, los vamos a dejar que se queden, pero tienen que alojar toda su información en los servidores de Oracle. Maravillosa jugada. Oracle está en Silicon Valley, ¿no? Exacto. Porque son los auspiciantes, son los semidueños de la cancha de Golden State Warriors. Exacto, son figuras de peso que cuando uno ve las películas y las series sobre el origen de Silicon Valley y que eran todos pibes jóvenes en un garage y todo eso, bueno, ya no existe más eso. Ya no hay más chicos en ningún garage. En general, todos los chicos que están en un garage ahora son en la primera línea del Partido Republicano. Claro. Y que están diciendo, no queremos que haya derechos reproductivos para las mujeres. Claro. Entonces de repente era, pero vos no creabas una app. Sí, pero también te voy a decir si quiero que puedas elegir parir o no. Claro. Ahí se puso más complicada. Y uno dice, bueno, todas estas cosas tienen un impacto relativo. Bueno, sí, nos quedamos sin la película de los simuladores. Es un precio a pagar porque el Partido Republicano tenga Paramount. Bueno, no solamente. Venimos una semana en la que la FCC, que es como la especie del Confer de ellos, o el ente regulador de las comunicaciones de Estados Unidos. El ENACOM ahora sería, ¿no? Ahora sería el ENACOM. Si es que eso sigue existiendo en este país en este momento. En los papeles sí. Se practicara lo que se podría conocer como censura previa frente a uno de los principales presentadores de los late night shows de Estados Unidos, que es Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel en particular es un personaje que ni siquiera es gracioso para nosotros, porque su humor es muy particular de cosas yanquis, ¿no? Ni siquiera es el más gracioso de ellos. Pero es una persona más o menos reconocida, muchas veces el presentador de los Oscars, y lo que hizo fue básicamente decir en su programa, en uno de sus monólogos de apertura en tono humorístico, decir, nos dijeron que a Charlie Kirk, el youtuber republicano asesinado hace un par de semanas, lo había matado a alguien de extrema derecha y lo mataron ustedes. Así que se hagan cargo los que están a favor de la libre portación de armas, pim pam pum. Eso fue lo que dijo. No es una cosa muy linda tampoco de decir, pero a partir de eso, ¿qué hicieron? Intervinieron el
el programa, le pidieron, la comisión, el ENACOM de ellos le dijo, este tipo no puede estar más al aire, y Disney, que es el dueño de ABC, que es la cadena que transmite el programa, en vez de decir, no, esto es un atentado contra la libertad de expresión, agarró y le dijo, listo, dale, tranqui, le bajo el programa. Y lo echaron. Bueno, el revuelo que hubo, y también te muestra cómo a veces la vara es distinta, también dice, bueno, ¿por qué Disney? Disney no era woke, no era que todo el tiempo era la diversidad sexual, la izquierda, y que en realidad Trump estaba en contra de Disney. Ahora de repente Disney le dice media cosa y dice, bueno, Disney está en la misma discusión, como muchos de ellos, en otros negociados, y para ellos las ideologías políticas están sobre todo dirimidas por el dios dinero. Entonces, esta compra de Paramount en el medio de este lío lo que hace es pone a una figura muy importante del Partido Republicano en la mesa de negociaciones. Apenas le aprueban esto que venía hace varios años en parado, lo primero que dice es, ahora quiero comprar Warner Brothers. Y entonces Disney, a los 3 días de esto, hace la jugada de Kimmel. Entonces uno dice, no les importa tanto la libertad de expresión ni la mar en coche, lo que les importa es que no le dejen pasar el siguiente nivel. Claro. Porque lo que estamos yendo es a que un solo actor tenga el gran parte de la taquilla de Hollywood. Que es una práctica que no sé si en estudios de Hollywood, pero en estudios de televisión pasa constantemente, y en empresas tecnológicas, ¿no? Como de la All Time Warner, hay chistes creo que de South Park o de Los Simpsons, no sé, o de Futurama creo, que era tipo, esa sigla se había vuelto larguísima y tipo tenía todas las empresas en un mismo conglomerado. Bueno, y parte de lo que pasó, hace un par de meses habíamos hablado de cuando en su momento Warner la compró Discovery y cómo le fue esa fusión. La fusión de Warner y Discovery lo que fue es una figura muy vinculada a Wall Street y al incluso hasta los fondos buitre. Lo que había hecho había comprado Warner Brothers y lo que hizo es echó a 7.000 personas. ¿Y por qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, tengo 2 empresas que se juntan, tienen más o menos, los 2 tienen un contador, los 2 tienen esto, vamos a echar a la mitad de la gente. ¿Qué hizo eso? Una de las cosas que charlamos en su momento acá era el sistema de pensiones y de jubilaciones yankee, que está privatizado, se parece más al de las AFJP nuestras. Muchas veces la plata de las pensiones la ponen a timbear en la bolsa. Muchos habían puesto guita en Warner Brothers, y cuando pasó esto se fue todo al piso. Entre ellos, la policía. La caja de jubilación de la policía de Estados Unidos estaba atada a las acciones de Warner Brothers. Lo cual habla de diría Bifo Berardi, ya que estamos en la tribu, ¿no? Estamos habitando el cadáver del capitalismo. Totalmente. O sea, si la jubilación de la cana depende de las películas que haga Warner Brothers, es como si uno lo cuenta como distopía, te dicen que te pasaste 3 pueblos, sí. ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? En el medio de todo este revoleo, después de aquella sangría, en las 10 películas más taquilleras del año las tiene Warner Brothers. Tiene 7 de las 10. Entonces le empieza a pasar el trapo a Disney. Entonces Disney se ve amenazado por un tema de plata. Y ante la respuesta por un tema de plata, responde con una cuestión política. Claro. Entonces, ¿por qué si esta fusión se dio en Estados Unidos puede terminar teniendo impacto en la Argentina? Porque mucha de la política audiovisual en la Argentina hoy está tensionada porque ante el Estado retirarse de la producción audiovisual y precarizar más nuestro sistema de funcionamiento, que las películas que se ven y se recaudan, esa plata no va a parar a producir nuevas películas como estamos habituados, sino la timba. Dependemos de los grandes estudios de Hollywood. Y para cerrar una nota que no sea tan oscura, porque ya veo que estamos como todo va a ser horrible y para qué me trajeron, ¿no? Bueno, la candidata al Oscar, el representante del Oscar en la Argentina es Belén, sí. Una película de Dolores Fonsi de la que ustedes hablaron hace un ratito, que es una producción de Amazon Prime. Entonces uno dice, bueno, hay de la Metro, usted va a ver la película y va a ver el León de la Metro, que exacto. Es parte de que es Amazon. Entre las compras en algún momento de estos millonarios de Silicon Valley estuvo MGM, ahí va, ¿no? Que lo compró, en este caso, Jeff Bezos de Amazon. Un beso. Le mandamos un besos. Pero, en ese caso, una de las cosas que pasa es
la política audiovisual es tan intrincada con los negociados en este momento de la tecnología y demás, que en esa carambola podemos ver también tanto Belén como Argentina de 1985. Uh-huh. Son películas que tienen una temática que estamos a favor de que existan, que se produzcan y qué sé yo, pero lo que no puede quedar supeditado es qué historias podemos contar a la interna del Partido Republicano en Estados Unidos. El hilo rojo que conecta a Donald Trump con los simuladores, te lo contó Santiago Can, con premisas falsas, con una que vuelve y volvió para no irse nunca más. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Tercera temporada. Seguimos en esta segunda hora de Nunca Fuiste al Cine, tal como decía Natacha Bianchi, que es la voz de nuestras artísticas, a quien mandamos un saludo. Bien, como anticipamos, tenemos aquí a un viejo conocido de la casa, Nicolás Vetromile, trabajador de la ENERC, delegado de ATE en Inca. ¿Cómo andás, Nico? Acá andamos. Algunas buenas, muchas malas, pero seguimos peleándola. Bueno, dejemos la buena para el final, para cerrar bien. Para irnos arriba. Claro, para irnos arriba. De las malas, algo anticipamos durante el programa y también en redes sociales. Está pasando algo con Cinear TV. Ustedes, de hecho, van a tener una movida este martes. Contanos un poco qué está sucediendo. Recién hablábamos fuera del aire, que no te sorprende, lamentablemente. ¿Qué está pensando el gobierno nacional hacer con Cinear? Mira, podemos hacer un poquitín de historia. Desde que asumió el gobierno de Carlos Pirovano en el Inca, lo único que hizo fue, y lo pueden ver en sus redes sociales, hasta lo promociona y con ganas lo promociona, es eliminar políticas públicas, despedir trabajadores y cerrar programas. Desde un primer momento lo que veía en Cinear era un potencial problema para ellos en términos económicos. Cuando se hizo la requisa, podemos decir, y se terminó dejando solo a 270, 280 trabajadores, ya ese problema económico, el cual él marcaba, ya deja de existir. Hoy sostienen a la plataforma y al canal 11 trabajadores, de los cuales más de la mitad son artículo 9, son planta transitoria. Entonces, el artilugio económico se cae en primera instancia. Y digamos, y lo que tiene que ver con cuánto cuesta hacer funcionar el canal, son $330.000, que es el 0,9% del presupuesto para hacer sostener un canal de televisión y una plataforma de video a demanda. Es que lo hablamos acá la semana pasada o la anterior, cuando lo dijeron, es como, nadie que lea esa cifra puede decir, acá había un despilfarro, ¿no? $300.000 al año. Digamos, no importa, no, claramente está más allá de la verdad, o es otra cosa lo que hacen, pero no parece algo desmedido donde que pedía un recorte necesario. No, y además ese número ya hoy se vio sumamente afectado por la cantidad de compañeros y compañeras que decidieron retirarse, no voluntariamente, sino por toda la situación en la cual el Inca está sumergido, que mucha gente te dice, ¿todavía existe el Inca? O sea, sí, lamentablemente existimos a través de esas redes sociales que muestran una situación paupérrima. El gran esplendor que marcan para el próximo Festival de Mar del Plata es parte de esa paupérrima expresión en redes, ¿no? Pero concretamente con Cinear, la primera decisión fue achicar lo más que se pueda. Eso fue hace unos cuantos meses atrás, cuando vino todo el recorte, el gran recorte. Y en el último tiempo dijeron, bueno, no, vamos a firmar un contrato de entendimiento con la Secretaría de Medios. Primero salió el decreto del presidente que dice trasládese a la Secretaría de Medios, y después viene el entendimiento. Claro, el entendimiento iba en contra del decreto. El decreto decía que pasaba a Cinear con presupuesto. Claro, esta gente es un poco desmedida en algunas cosas, ya lo habremos visto, pero también es muy ingenua y muy ignorante.
el presupuesto del Inca no es del Tesoro Nacional, no viene del Tesoro. Viene de un impuesto que tiene que ver con el 10% de las entradas de cine y lo que gira la ENACOM. Ahora bien, ese presupuesto no es trasladable a uno que tiene ATN, asignaciones del Tesoro Nacional. No se puede trasladar, como es la Secretaría de Medios. Entonces, en el acuerdo de entendimiento iba en contra del decreto. Y todo esto llevó a que cuando nosotros se lo marcamos, dice, no, pero eso lo vamos a resolver. Porque lo que queremos lograr, y esta frase es, que sea los medios públicos que sean la BBC Argentina. Es como, ¿no me podés poner un mejor ejemplo? Dale, ¿no? Como la BBC Argentina, ¿en serio? Y a los 2 meses dicen, no, el canal, ¿sabes qué? No, el canal lo vamos a cerrar. La plataforma la vamos a vender, pero el canal lo vamos a cerrar. Eso fue hace 2 semanas cuando salió el anuncio y nos sentaron a los 2 sindicatos para decirnos esto. Con lo cual le dijimos, pero ya tenés menos presupuesto del que anunciaste que tenía esto. Son 11 trabajadores. No, bueno, pero no se puede sostener más el acuerdo con ARSAT. Por otro lado, el Inca tiene un acuerdo con ARSAT para sostener las plataformas de inscripción, todo lo que tiene que ver el REPACA, que es el registro, en donde todos los actores del orden audiovisual y cinematográfico se tienen que registrar. Todo eso está a través de ARSAT. Entonces, no podemos... O sea, no solo está alojado la plataforma, funciona a través de ARSAT, en los servidores de ARSAT, sino lo administrativo, burocrático del instituto. Claro, todo el funcionamiento burocrático administrativo del instituto, que es para que vos puedas registrarte, puedas inscribirte, puedas entrar en un concurso, está en ARSAT también. De hecho, ARSAT no nos regala el servidor. Los servidores son del Inca. O sea, son instrumentos físicos, servidores físicos del Inca, más todo el material para el playout, todos los equipos para el playout. O sea, el playout sería la reproducción la reproducción en vivo del canal. Ahí va, claro. Porque eso tiene que ir al satélite, al ARSAT 1 y al ARSAT 2, para poder bañar primero a Argentina con más potencia y después a Latinoamérica con otra potencia para que lo puedas ver en la televisión digital abierta y lo puedas ofrecer, que eso se ofrece como un paquete general de todos los canales abiertos y todos los canales de los medios públicos a Sudamérica y llega hasta Estados Unidos. Claro. Entonces, la propuesta era, con el ARSAT 3, llegamos a todo el mundo. Sí. Entonces, por eso pasa por ARSAT, porque es necesario para que todos los canales pasan por ARSAT. No es que el Inca manda a cinear porque tiene ganas. Sí, la plataforma, a diferencia de, Vacua, CDA, que tenían otra metodología de trabajo, sí el Inca decidió que Cinear Play vaya a ARSAT, porque tiene un cuidado del material que no se tiene en otra parte de Argentina. Es un servidor en serio, no es un servidor que uno tiene en su casa o que tiene una empresa. No, es un servidor con réplica, con todo, manejando equipos del Inca, pero con el cuidado que tiene para sus propios equipos. Claro, pero eso habla de una política, de una mirada como Estado de Argentina que claramente este gobierno no tiene. No, y que quiere destruir. Muchas veces yo vengo escuchando, dicen, no, bueno, lo que pasa es que ellos odian al Estado. No lo odian. Lo necesitan, lo utilizan y además de necesitarlo y utilizarlo, que esto es lo más loco, es lo que quieren, es achicarlo al mínimo indispensable para la transnacionalización y para la extranjerización de cualquier recurso. En este caso estamos hablando del cine. Sí. Pero fíjense lo que pasa con las empresas nucleares de electricidad. Por dar un ejemplo. Con el cine, si vos eliminás Cinear TV, no tenés otro canal que pase 24 horas de cine argentino. No. Si eliminas la plataforma Cinear Play, no hay dónde ver los contenidos que producen los argentinos. Y un poco lo decía Santi, que lo escuché ahí medio de chiripa cuando llegué. ¿Por qué las plataformas deciden cómo tenemos que contar? Esta estandarización que a mí me tiene podrido, voy a ser muy sincero, pones en una plataforma, ves una serie, pones en otra y es igual. La puesta de cámara, la apuesta de cámara, los traveling, la música. Dale, ya
ya nos dimos cuenta que son estándares. Los colores, la paleta de colores. La paleta de colores es sumamente preocupante. Digo, hay una paletita en la cual vamos todo por acá. Y eso pasa con las producciones argentinas. Esto por ahí no es grato decirlo, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser una plataforma la que nos dice cómo tenemos que contar la historia de Carlos Salvador Vilardo? O el Mundial 78. Cuatro Cabezas, 15 años antes, había hecho un documental sobre el Mundial 78. Sí. Y es, no digo mejor o peor, no emitamos juicio de valor, pero existía. Y tenía una mirada, y había una mirada. Este también tiene una mirada, pero lo ven en la India y lo entienden, lo ven en Estados Unidos y lo entienden, y la excusa es, bueno, todo esto está bueno para que todos podamos entender lo que va pasando en el mundo. Sí, pero ¿y la identidad de tu país? ¿Y la soberanía audiovisual? ¿Y el valor agregado? Porque si somos un país que podemos producir lo que veníamos produciendo, es por un valor agregado desde la producción en su totalidad, no de los productores, sino de los técnicos, de los actores, de los directores, de los productores, de los guionistas. En la reunión que comentabas recién, entonces dijeron que Cinear TV se iba a dar de baja porque no se podía sostener el acuerdo con ARSAT, ¿no? Pusieron sus propios motivos. Y lo que circuló también fue que la plataforma, en caso de no encontrar compradores para privatizarlo, también le darían de baja. Ese es el panorama de que salieron de la última reunión. Esa fue la primera reunión. La última reunión dijeron, vamos a meter todo en un paquete y en 6 meses esto lo vendemos. Como, viste, la patriada que siempre tiene este gobierno en todos sus aspectos. No, esto en 6 meses lo sacamos. De hecho, hicieron algo que es renovarle el contrato a los artículos 9 del canal hasta diciembre. Con lo cual, eso nos da un margen de negociación, porque con los trabajadores afuera el margen de negociación es menor que con los trabajadores adentro. Teniéndolos de acá hasta diciembre, son pocos meses igual, pero hay un margen de negociación y por eso empiezan las actividades, ¿no? Por eso nos sentamos a hablar con las asociaciones propusieron lo del martes 4:30 de la tarde en la Puerta del Inca. Se va a entregar un petitorio con la mayoría de las firmas posibles, solicitando que no se venda ni el canal ni la plataforma y que no se cierre ni el canal ni la plataforma. Solo atacando ese punto en particular. Hasta ese nivel de acuerdo llegamos. Nosotros hubiéramos querido, no sé, la reincorporación de todos los despedidos, otras cuestiones, ¿no? La renovación de todos los programas del fomento de la exhibición, que exista un real fomento, porque hoy no hay un fomento, hay concursos. Y los concursos no son fomentos, son para pocos. Uh-huh. Entonces, empezamos por ese lado. También, desde que recibimos la noticia, nos sentamos a hablar con los diputados y senadores de todos los colores políticos. Porque entendemos que la manera no es quedándonos adentro y no haciendo nada. Entonces nos sentamos a hablar con todos, con el PJ, con el FITU, con el Partido Socialista, con todos esos partidos que hay alrededor de todos estos, podemos decir, y va a salir un pedido de explicaciones al presidente del instituto. Y también, y con esto... Una persona muy elocuente, por cierto, ¿no? Muy agradable de escuchar hablar. Que le gusta ver películas por TikTok. Que ve películas por TikTok, por ejemplo. Las ve y las comenta. Un economista, por TikTok, ¿no? Y las comenta. Digamos, bien. Sí, y bueno, pero lo que pasa es que debe tener lo efímero de un game, ¿viste? Porque él viene del tenis, él tiene un racket club, mira. Entonces el efímero del game. Su atención dura lo que dura un game. Claro, o un pero TikTok. Nunca había un partido completo, entonces. No, creo que no. Si hay tie break, capaz que no, claro. No llega. Entonces, por último, la última cuestión en la cual también avanzamos es en el reclamo judicial. A través de los abogados de nuestro sindicato, dijimos, bueno, avancemos con esto también, porque la pérdida de derechos en un Estado democrático tampoco es gratuito. Y además, por otro lado, después de lo que pasó en las últimas elecciones, no tiene la licencia social para hacer lo que se le cante, ¿no? No vamos a andar diciendo malas palabras porque estamos en una radio abierta. Pero no tiene la licencia social para hacer lo que quiera. Eliminar una política como Cinear o Cinear Play es complejo.
Sí, o usar la plata que debería estar destinada a la producción de películas a la timba, ¿no? A depositarlo en distintos instrumentos financieros para generar una ganancia que nuevamente va a quién sabe qué, quién sabe dónde, a unos pocos concursos que son los públicos, a pagar los retiros voluntarios, como vos mismo nos has dicho en otras oportunidades, o los despidos, no sé, indemnizaciones, pero ese superávit que festeja y ese ahorro que festeja periódicamente en redes sociales el Inca, ¿para qué? Es la pregunta, ¿no? Como es un instituto dedicado a la producción y el fomento y difusión cinematográfica, no a ahorrar y generar plata. Imagínate que esa es la segunda arista del reclamo judicial, ¿no? 25 millones de dólares pusieron en letra del Tesoro. 25 palos, son 39.000 millones de pesos. 39.000 millones de pesos con los cuales harías, no quiero exagerar, pero las 200 películas que se estrenan, estás ahí, ¿eh? Digo, en cuanto a índice de producción, en cuanto al valor del costo medio, en cuanto a que la mitad son, pensando en las 200 películas que se estrenaban, la mitad eran documentales. Sí, la vía digital. La vía digital era sumamente importante en la cantidad. Y muy barato para el instituto, digamos. Por supuesto. Mirá, en un momento era que con 200.000 pesos filmabas, 150 era para esto hace unos cuantos años, pero era poco dinero. ¿Qué quiero decir? Con menos de 800.000 pesos filmabas un documental digital entrando en las 3 vías, en la de la idea y la concepción del proyecto, en la de rodaje y en la de postproducción. Entonces, eso hizo crecer un montón a los documentales digitales y eso también hizo crecer la federalización de la producción audiovisual. Entonces, que ponga 25 palos verdes en no aportes, sino en letras del Tesoro Nacional, indefectiblemente eso va a parar a la deuda externa. No hay otro lugar, no hay otro espacio a donde va a parar eso. Entonces, ya no tenemos un instituto que le pedía al Tesoro, porque eso estaba pésimo, mal, era lo peor que nos podía pasar como gobierno de andar pidiéndole para hacer el Festival de Mar del Plata, el único clase A de Latinoamérica, o Ventana Sur, el mercado más importante de Latinoamérica para el audiovisual, ya ni siquiera para el cine, para el audiovisual. Porque traía videojuegos, porque traía audiovisuales en general, las redes sociales habían empezado a inmiscuirse dentro de Ventana Sur y demás. Entonces, nosotros le pedíamos plata a TNs, o sea, aportes del Tesoro Nacional, al gobierno nacional de turno, y eso estaba pésimo. Ahora, se invierte la escala. Un organismo que está pensado para que todo lo que entre salga, en producción audiovisual, en cultura, en identidad, en memoria, verdad y justicia, y podríamos seguir. Así como entra, va a guardarse en aportes del Tesoro. Y si no se guarda en aportes del Tesoro, festejan un superávit. Entonces, estamos en manos de personas que tienen una cabeza alrededor de una empresa, no alrededor de un organismo del Estado. Y por otro lado, también pensar que tampoco es, y esto charlando con otros medios lo aclarábamos, el Inca no es un organismo del Estado. Es un ente público no estatal. Desde más o menos la década de los 40, cuando se empezó a modificar las leyes en la Argentina de manera mucho más profunda, se empezó a establecer los estadios de los institutos. El INTI, el INTA, el INCA, el INT, el INAMU. Por supuesto, cada vez me voy acercando más hacia acá, ¿no? Pero ¿para qué existen? ¿No? La pregunta, ¿por qué tienen que existir? Bueno, es la representación de la sociedad civil dentro del Estado. ¿Cuál es la representación civil nuestra dentro del Estado? Bueno, los diputados y senadores que nosotros vamos y votamos. Porque el presidente viene a gobernar un Estado. O sea, nosotros elegimos de manera democrática a los diputados y a los senadores, por supuesto también elegimos a quién nos va a gobernar, pero nuestros representantes son los diputados y senadores. Los gobiernos más abiertos, y esto se tomó de ideas de la Francia de Gaulle, empezaron a darle un espacio a la sociedad civil. Esos espacios en la sociedad civil son los institutos. En el caso del Inca, ¿por qué tenemos un economista que tiene un racket club y no tenemos a integrantes del quehacer audiovisual? Y no digo productores, directores, ¿por qué no tenemos un técnico? ¿No? Un integrante de los técnicos.
¿El consejo asesor no está técnicamente poblado por representantes de distintos sectores de la industria? Sí, es un cogobierno, por supuesto. Está el Consejo Asesor, la Asamblea Federal y la presidencia del INCA, que es colocada por el presidente de la Nación. Esto era así también en Brasil y se modificó. En Brasil hay una elección en donde todos los representantes del quehacer audiovisual, que nosotros los tenemos registrados, así que los podríamos hacer perfectamente, votan y eligen un candidato. El Consejo Asesor es integrantes de la producción, de la exhibición, de la dirección, directores, productores, la pata de la exhibición, integrantes de la Asamblea Federal. La Asamblea Federal está compuesta por las 24 provincias y también ahí entran los técnicos, los actores, igual que en el otro, técnicos, actores, productores, directores, y 3 representantes de la Asamblea Federal pasan al Consejo Asesor. Ahora bien, es un órgano de cogobierno. Los cogobiernos en la Argentina no han funcionado nunca. No ha funcionado un presidente con un vicepresidente. Imagínate, va a funcionar un cogobierno. O sea, le votaron todo en contra a este muchacho. Claro. Y así le votaron todo en contra. El tipo avanza. Uh-huh. ¿Pero por qué avanza? Bueno, cuando el compañero me presentaba decía, integra la CTA. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde está la CGT? ¿No? Digo, avanzan porque esa licencia social no se la dio el pueblo. O sí, bueno, las elecciones, ponele. Pero después, cuando empezó a despedir, cuando empezó a achicar, cuando empezó a faltarte la guita en el bolsillo, esa licencia ya el pueblo en la última elección le dijo, no. Y los representantes del pueblo en sus lugares de trabajo, los trabajadores desocupados, ¿dónde están? Porque gracias a esta situación que nos encontramos hoy, le podemos reclamar a todos, pero lo primero que le tenemos que reclamar es a quienes nos representan en términos directos, diputados, senadores y también a las centrales de trabajadores. Estamos hablando con Nicolás Vetromili. Te hago la última porque nos estamos quedando sin tiempo, Nico. Él es trabajador del ENERC y delegado de INCA por ATE. También le metieron un freno ustedes porque lograron la reincorporación de compañeros y compañeras y compañeres. Dejamos esto para el último, para tener una buena noticia. Sí, la verdad que por suerte le metimos 3 frenos. El primer freno fue una delegada CIOT, que es la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato que todos los organismos del Estado tienen que tener. Por parte de ATE fue despedida. La reincorporamos hasta tanto se resuelva el juicio de fondo. Eso es sumamente importante. El juicio de fondo puede durar 7 años. Bueno, reincorporámela. Salió a través de un amparo. Perdón, de una medida cautelar. El abogado de ATE, cada vez que decimos amparo, el tipo se mueve en el escritorio, dice no, medida cautelar, te lo pido por favor. Medida cautelar. El siguiente fue el restablecimiento de 3 compañeros del cupo trans hasta diciembre del año pasado. Lamentablemente no los pudimos sostener, pero ese fue el segundo revés. Y el más grande, que es este, por el cual hace 2 semanas estábamos festejando, es que 5 compañeros del cupo trans volvieron hasta tanto se resuelva el juicio de fondo, con lo cual tenemos 5, 6, 7 años por delante con los compañeros y compañeras adentro, no afuera. Gracias, Nico, siempre es un placer. El placer es nuestro, les agradecemos el espacio, los queremos mucho. Para nosotros fue el primer medio que nos vino a buscar con el conflicto de las asignaciones específicas y eso tiene un valor agregado. Ustedes hablan de cine, a nosotros nos interesa el cine, no somos trabajadores que no pensamos en qué lugar de trabajo estamos. Pensamos que el cine es lo más importante para nosotros en términos de trabajo que tenemos. Yo trabajo en la ENERC, en el área de postproducción, y disfrutamos haciendo lo que hacemos. Y sentimos que no lo están sacando. Pero poco a poco creemos que lo vamos a recomponer y creemos que vamos a lograr volver a tener un cine nacional que nos represente. Muchas gracias. ¿Perico? No, muchas gracias, señor. Señor Hanna, ¿qué puedo ofrecerle esta gloriosa tarde? Bueno, Héctor, este es el plan del juego. Tú vas a traernos 2 martinis. Sabes cómo me gusta, seco. Luego, precisamente 7 minutos y medio después, traerás 2 más. Y después 2 más cada 5 minutos hasta que uno de nosotros quede noqueado. Excelente estrategia, señor. Yo solo quiero agua por ahora. Gracias.
Es su primer día en Wall Street. Dale tiempo. Gracias. Gracias. Señor Hanna, ¿es capaz de consumir drogas durante el día y de hacer bien su trabajo? ¿Cómo chingados harías este trabajo? Con cocaína, papá. Faso, vino y pala, es la banda de la Ferrer. Nunca fuiste al cine. Última media hora de este 27 de septiembre, no del día, sino del programa, ¿sí? Porque todavía no estamos cerca de las 12 de la noche. Y tenemos el placer de tener aquí en nuestro estudio a Daniel Gaguine. Él es periodista, crítico cultural y tiene un blog, Dani, que se llama El Caleidoscopio de Lucy. Allí va escribiendo varias cuestiones junto con Cecilia, que también hace la fotografía, que no pudo venir hoy, le agarró un poco de fiaca seguramente a Ceci con este día. ¿Cómo andas, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, lo invitamos a charlar un poco sobre una película que lamentablemente porque no va a ser tan fácil conseguirla en Argentina, aunque yo creo que en algún momento se va a volver a repetir, se dio en el marco del 25 Festival del Cine Alemán. La vimos el domingo pasado, Paula y yo, Dani la había visto antes. Una película que se llama Riefenstahl, que es sobre la vida, un documental sobre la vida de Leni Riefenstahl, la cineasta del nazismo, se podría decir, filmado por Andrés Weyel. Y la verdad es que nos gustó mucho el documental, es un documental muy impactante. Dani de hecho escribió una nota en su blog que recomiendo ir a visitarla. Bueno, ¿qué te pareció el documental, Dani? ¿Esperabas eso o esperabas otra cosa? Muchas sensaciones, ¿no? Cuando vi el documental. Primero me pareció excelente tanto el material de archivo, la edición que se hizo del mismo, ¿no? Porque de cierta manera también empieza a crear una identidad al respecto, tal como hacía Leni en su momento con sus propias filmaciones, ¿no? Y me parece que hay muchas cuestiones que pone por arriba. Primero, lo que fue ella como cineasta, entre comillas, la separación de la obra del artista. Toca un poco de costado la complicidad civil, inclusive, y también como va a través del tiempo, va ella trascendiendo los años, inclusive lo cuentan en la conferencia de prensa que hubo el editor, Alfredo Ortigosa. Sí, tenía doble apellido, pero Ortigosa era uno de ellos. Y bueno, y que él decía que termina haciéndole juicio a mucha gente que la acusaba a ella y recupera buena parte del dinero y de los bienes que había perdido después del nazismo. Entonces, que esta mujer vuelva a tener dinero de esa manera, con todo lo que había hecho, hay mucho para debatir. Y centrándome nuevamente en el documental, me parece que es de visión necesaria directamente, con muchos interrogantes que atraviesan al día de hoy las coyunturas tanto de Argentina como de Europa y buena parte del mundo occidental. Pau también la vio el mismo día, el domingo pasado, hace casi una semana. Sí. ¿Qué te pareció a vos? A mí me pareció una película que primeramente está muy bien construida, maneja muy bien la utilización del material de archivo, y bueno, se propone explorar una figura muy controversial en una cineasta que básicamente sus películas hacían propaganda nazi, y a la vez también me hizo pensar, bueno, que es indiscutible que ella era una cineasta con un talento inmenso, o sea, eso es una realidad. Tenía un dominio del lenguaje audiovisual, o sea, en lo formal era impecable, en la construcción de sentido a partir de la utilización del lenguaje cinematográfico, como también es indiscutible que era nazi. Sí. O sea, el documental lo deja muy claro. Y también deja muy en claro que, primero, bueno, ella repetía esta defensa hacia ella misma de, bueno, a mí me contrataron, como no sé, era una monotributista del nazismo, de a mí me contrataron para hacer esto, y yo utilicé el cine, que es mi arte, para llevar adelante un mensaje, digamos. Pero ella se focalizaba mucho en, yo soy una cineasta. Entonces, hay un pasaje del documental, hay varias entrevistas a ella, porque obviamente era una figura que encima era medio encantadora.
en cómo a la hora de entrevistarla te daba vuelta las cosas, o sea, era muy hábil con las palabras. Bueno, no nos olvidemos que era actriz también. Sí. Y repite una y otra vez esta cuestión de separar el arte de la política, ¿no? Entonces esta cuestión de que ella defiende sus obras desde el punto de vista formal, despojándolas de un sentido, de un mensaje, y es muy peligroso. O sea, me parece sumamente peligroso, me parece bien traer esa discusión a la actualidad. También me parece que su obra está muy atravesada por esta cuestión de esta obsesión de ella por el cuerpo, por la corporalidad, por los cuerpos, que es algo muy asociado al nazismo. La película Olimpia que hace en relación a los Juegos Olímpicos, constantemente es enaltecer la figura masculina, la figura de la fortaleza, la figura del cuerpo perfecto, el cuerpo olímpico, la relación del cuerpo con esta figura romana, un montón de asociaciones en sus discursos que obviamente vienen del nazismo. Ahí tenés una paradoja igual. ¿Quién fue la estrella de Olimpia? Sí, claro, el atleta estadounidense afroamericano. Jesse Owens. Exactamente. ¿A dónde se va a hacer después un documental? Es que eso me llamó mucho la atención, esta cuestión de... Sí. No, aclarar para aquellos y aquellas que nos están escuchando y no vieron la película, Leni Riefenstahl, una vez que termina el nazismo y vuelve a trabajar durante los años 70-80, se va a África. Exacto. A hacer un documental con una comunidad negra de África. Se va a la tribu Nuba, claro, a ella le asombra, porque es eso, ella tiene una obsesión por la corporalidad, por los cuerpos, por la figura, y bueno, igual cuando muestra la interacción que tiene con la tribu, es tremenda. Es casi una esclavista. Es una esclavista. Sí. De hecho, yo creo que hay una fascinación, a mí me hizo acordar mucho a cuando Sarmiento describe a Facundo Quiroga. Hay una fascinación, pero le sugiere, Sarmiento también, sugiere ciertas características animales. No termina de considerarlo un ser humano completo en esa fascinación. Yo creo que cuando ella visita África, además, cómo ella lo registra y cómo miente también, porque cuando dice, no, yo no me metí y después en el documental se ve que ella está metida ahí, que los frena, les grita, o sea, hay un maltrato claro de ella. Sí, hay como una cuestión medio de adoctrinar desde el lado occidental de no, exacto. Bueno, o sea, el material de archivo la condena, porque es así, o sea, te muestra, después en las entrevistas ella dice, no, yo me situé y todas las fotos de los Nuba son con teleobjetivos, cuando la ves en el medio de todos los rituales con la cámara, o sea, es muy sí, son fácil cuerpos al servicio de ella. Tal cual. Básicamente. Y como los cuerpos del nazismo. Sí. Al servicio del nazismo, ¿no? Los cuerpos, la otredad del nazismo a su servicio. Exacto, no, yo quería agregar que en ese recorte que se puede hacer del documental, si la memoria no me falla, solamente había imagen, no había sonido. Se dejaba que las imágenes muestren cómo ella, con una rama o algo, casi agredía directamente a los Nuba. Sí, después que le regalaba alguna, pues eso casi... La llegada de Colón. Sí. Eso de bueno, yo les daba para que jueguen tal cosita porque ellos, se da una mirada realmente asquerosa la que tiene. Sí, vos en un momento decís en tu nota algo interesante que me hizo acordar a Heidegger cuando dice que el lenguaje es la casa del ser, ¿no? Sí. Cómo cuando ella habla y cuando ella filma se nota su mirada de mundo, claramente. Sí. Más allá de que lo quiera ocultar. Es que le sale directamente, le explota de alguna u otra manera. Inclusive en el documental, cuando ella tiene algunos problemas en las entrevistas y todo, recibe mucha solidaridad de oyentes y que le terminan diciendo, bueno, yo comparto su visión del mundo, y extrañando esos viejos buenos tiempos. Es claro, eso es en los 70-80. En los 70-80, extrañando esos viejos tiempos que obviamente ella no pudo ver, pero que de alguna u otra manera, en el linkeo que vos decís, Pau, está, no digo a la vuelta de la esquina, pero se está viendo en Europa. No, recordemos,
En el año 1922, Marcha sobre Roma. 2022, Giorgia Meloni llega al poder en Italia. Sí, en Inglaterra la marcha hace unas semanas en contra de la inmigración convocó más de 100.000 personas en Londres. Exacto. Entonces, este es un documental que está todo el tiempo hablando y también es un documental exigente para aquel que lo mira. Porque también le pone sobre la mesa: esto pasó, esto está pasando, esto es absolutamente vigente. Depende de vos como individuo, y si sos periodista, si sos sociólogo, o incluso una persona con una sensibilidad que pueda ver lo que ocurre en el mundo, te exige una respuesta. Yo lo linké inclusive en la nota con un libro polémico que salió en su momento, que era Los verdugos voluntarios de Hitler, de Daniel Goldhagen, que prácticamente planteaba más o menos lo mismo. Todo muy lindo, pero ustedes sabían lo que pasaba de alguna u otra manera. Sí, bueno, sí, es muy difícil no pensar en la dictadura acá también, ¿no? Que eso es muy bueno lo que decís, Rodri, porque yo estaba esperando de alguna manera que en la charla, en la conferencia, alguno haga algún linkeo hacia ese lado. Y nadie lo hizo. Terminó la función de Riefenstahl, nadie aplaudió. Y simbólicamente es poderoso, ¿no? Porque el documental es muy bueno. Merece ser visto más de una vez, inclusive para empezar a desmenuzar algunos detalles, y nadie lo aplaudió. Y en una de las preguntas de la charla, de la conferencia, decía: ¿qué hay que aplaudir llegado el caso? Estamos hablando con Daniel Gaguine a propósito de una película que no se estrenó, en realidad se pasó por las salas argentinas en el complejo Cinépolis de Recoleta, si no me equivoco. Riefenstahl. Dani, sí, ha sido un placer tenerte acá. Te vamos a invitar seguramente alguna otra vez, porque tenés un montón de críticas cinéfilas acá en el Caleidoscopio Lucy. Recomiendo que recorran el blog y también que vayan especialmente a esta nota que la titulaste: Riefenstahl brilla en el 25º Festival de Cine Alemán. Muchísimas gracias, Rodri, Pau. Chicos, muchas gracias por convocarme. Ya volvemos con la última parte de este Nunca fuiste al cine. Inventó una máquina perfecta. No blasfemes, hijo. El hombre ha inventado numerosas máquinas, pero olvida que él mismo es una máquina mucho más complicada que todas las que ha inventado. Ahora no habrá límites. Nunca los hubo. El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. Nunca fuiste al cine. Últimos minutos de Nunca fuiste al cine. Gran programa tuvimos hoy. No dijimos, Rosaura Barletta, si nos escucha le va a dar un patatús, porque no dijimos de lo que hablamos hasta ahora. Son un montón de cosas. La vuelta de Santi vino con el doble programa musical, con La novicia rebelde y Hamilton, que están ambas en salas. Hablamos recién junto con nuestro invitado, con Daniel, de Riefenstahl, el documental dedicado a, no quiero decir polémica porque es muy fácil decir polémica, a la cineasta del nazismo, que se pudo ver en el Festival de Cine Alemán. Conversamos hace un ratito con Nicolás Betromile también en torno a la situación actual de trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Cine ante la amenaza de un inminente cierre de el complejo de Cinear, su canal de televisión y sus plataformas. Hablamos más temprano con el director del Festival Escenario, que va a comenzar los primeros días de octubre, así que todavía nos queda tiempo para un poquito más. Los viernes se está dando hace 2 semanas, creo que lo comentamos en el newsletter, y si no también aquí, se estrenó Las Ruinas Nuevas, la película de Manuel Embalse, de Antes Muertos Cine. Está teniendo funciones los viernes en el Cine Arte Cacodelfia. Y si bien la función fue ayer, invitamos a que vayan a algunas de las siguientes 2 funciones, las que están confirmadas hasta el momento, porque además suelen venir acompañados de una charlita post-función con algún invitado o invitada. Pueden buscar en redes y en la misma página del Cacodelfia de qué se trata, y vamos a escuchar a su director, a Manuel Embalse, invitándonos. Hola, equipo de Nunca Fuiste al Cine, acá Manuel Embalse, del colectivo Antes Muerto y director de Las Ruinas Nuevas.
película que estamos estrenando en salas nacionales, en el Cine Arte Cacodelfia, es nuestro debut, y ya tuvimos 2 funciones y nos quedan 2 más, viernes 3 y viernes 10, a las cuales les invitamos. Es importante acompañar estas películas en estos momentos extraños que estamos viviendo de tanto ataque al cine. Bueno, ir a la sala es importantísimo, no solo para tener una experiencia audiovisual adecuada, sino también eso, apoyar a los colectivos autogestivos y a la autogestión. Esta película la estamos distribuyendo nosotros mismos, haciendo prensa, así que bueno, agradecemos mucho el espacio para esto. Es una película que invita a reflexionar sobre la tecnología obsoleta, la basura electrónica, la memoria colectiva, el trabajo, la poesía. Es un documental experimental, pero que todo público puede adentrarse en él. Así que les agradezco el espacio. Un saludo para todos. Pueden buscarnos en las redes Antes Muertos Cine, donde estamos difundiendo la información de la película. Pudimos ver su película el año pasado en el Doc Buenos Aires en doble programa con Todo Documento de Civilización. Ya se estrenó Todo Documento, tuvo sus funciones en la Lugones. Ahora en el Cine Arte Cacodelfia pueden ver Las Ruinas Nuevas, una muy interesante película, como cada una del colectivo Antes Muertos Cine. En este caso, bueno, ya lo dijo todo Manuel, vayan a verla, agéndense el viernes a la noche. Último estreno de este programa. Rodri, ¿qué fuiste a ver? Fui a ver La Gran Ambición, que es una película, es una ficción con algunos elementos de documental, de Andrea Segre. Es una biopic, básicamente, de Enrico Berlinguer. ¿Quién es Enrico Berlinguer? Fue un líder muy popular del Partido Comunista Italiano en los años 70, que en ese momento pensemos en un comunismo en Italia que arrastraba el 30%, es decir, 1/3 de la población italiana lo votaba. ¿Sí? Había como 1/3 que lo votaba, otro tercio, un poquito más menos, al Partido Demócrata Cristiano, y un porcentaje más o menos similar con simpatías hacia la derecha italiana. ¿Sí? La ficción lo que plantea es un periodo de la vida de Berlinguer que va del año 1973 a 1978, que es el momento en donde, bueno, arranca en principio con la caída de Allende en Chile, la película, y termina con el asesinato del líder del Partido Demócrata Cristiano y que había sido primer ministro en Italia 3 veces, Aldo Moro. Lo interesante de la biopic dirigida por Andrea Segre es que, por un lado, muestra de un modo muy interesante las rispideces que había dentro del propio Partido Comunista con la postura de Berlinguer, que era o intentaba llevar a cabo lo que se conoció como el eurocomunismo. ¿Por qué? Porque vendría a ser un comunismo a la europea, que en cierta medida contrarrestaba contra las ideas de la Unión Soviética, que en ese momento existía, y que no estaba de acuerdo con la apertura democrática que estaba planteando Enrico, y mucho después, tiempo después, no mucho después, pero mucho menos de acuerdo con el acercamiento que Berlinguer planteó de forma estratégica con la democracia cristiana italiana para formar un gobierno de coalición que pudiera vencer a el fascismo, que recordemos, hacía 20, 30 años había caído en Italia, estaba bastante reciente. Entonces, muestra todos los entretelones, cómo él se reúne con diferentes líderes soviéticos y de la democracia cristiana, la reunión con Aldo Moro, la angustia que genera el asesinato de Aldo Moro por parte de las Brigadas Rojas, que eran brigadas italianas vinculadas al comunismo más pro-soviético. Pero también, por otro lado, el documental muestra la vida íntima de Enrico con su familia, padre de 4 hijos, un tipo bastante sencillo, con mucho arraigo popular cuando va a los barrios. El documental, la película, digo documental, y esa es la segunda vez que cometo el furcio. ¿Por qué? Hay algo ahí. Porque mecha muy interesantemente fragmentos de archivo, sobre todo de manifestaciones, que queda muy bien por 2 motivos. Primero, porque el director resuelve
algo que puede ser complejo y que es, bueno, ¿cómo filmo toda esta gente? Me sale mucha guita, entonces, bueno, mando archivo, ¿sí? Y le queda muy bien. Y por otro lado, le da una fotografía y un color a la película que es bastante similar al de las manifestaciones. Es decir, toma prestado el color, la imagen, el sonido y la estética de esas manifestaciones que acompañan el resto de la película, por lo que no queda como algo que está metido a la fuerza, ¿sí? Y por último, pensando hoy, si hay algún instante en la película medio sutil donde tal vez se congenie un poco la vida pública y la vida privada, por más que por supuesto que está todo el tiempo ahí, porque cuando habla con su familia, su hija es militante, su hijo va en camino de serlo, digo, se mezcla todo el tiempo, pero hay algo que hace todo el tiempo Enrico, y que aparece en la película, que es estirar cuando se levanta. Estira, se pone así, hace unos movimientos. Algo que a esta edad nosotros deberíamos estar haciendo. Exactamente. Y digo, ¿por qué muestra eso? Bueno, esa es la flexibilidad que no solamente en su vida privada tenía Enrico cuando se levantaba, sino la flexibilidad que quería tener con la democracia y con el comunismo en Italia frente a la estructura rígida del comunismo soviético, y también de un Estados Unidos que tampoco veía con buenos ojos que se formara este gobierno de coalición. ¿Cómo termina la película? Mal. Porque termina, como sabemos, el asesinato de Aldo Moro, y Berlusconi llegando a la presidencia, la victoria de Margaret Thatcher en Inglaterra, la victoria de Ronald Reagan en Estados Unidos, la muerte de Juan Pablo I, el surgimiento de Juan Pablo II. ¿Pero el comunismo no triunfó? No me digas. No triunfó. Disculpame que te spoileé esa parte de la historia. Pero vayan a verla, La Gran Misión, porque es una muy buena película que todavía está en cines. Y si les interesa, hay una buena filmografía dedicada a la historia del nacimiento, crecimiento y muerte del Partido Comunista Italiano. Películas de Nanni Moretti, hay varias, películas de Marco Bellocchio también, así que vayan, buceen. Y nos vamos a ir escuchando una canción vinculada a Las Ruinas Nuevas, la película de Manuel Embalse, que también se encarga, junto con su grupo Perdido, de la banda sonora de esta película. Vamos a escuchar un cover de Hydrogenesis, no sé cómo se pronuncia, que se llama La historia del mundo contada por las computadoras. Escuchen la letra, es muy divertida. Eso es una cortina de algo que ya pasó. Vas a escuchar a partir de este momento. Vamos a... bien. Esto fue Nunca Fuiste al Cine. Santiago Canque ha vuelto. Paula Ferreiro. Rodrigo Ferreiro. Mandamos saludos a nuestras compañeras Agustina Rancini. Y... bien. La canción no está. No está la canción. Nos vamos a ir, me parece, escuchando una cortina de premisas falsas. Se quedan en la continuidad de FM La Tribu con... FMI. ¿Está la canción o no está la canción? Está la canción. Nos vamos escuchando La historia del mundo contada por las computadoras. Un ingeniero inglés de vacaciones en Francia, después de Waterloo, descubre los telares, mecanismos programables, e imagina hilos de operaciones calculadas en patrones bordados por máquinas. Después de Waterloo, el gobierno inglés quería controlar las nuevas ciudades industrializadas, Manchester, Leeds y Birmingham. Moría más gente de la que nacía. El imperio demandaba máquinas de vapor, capaces de censar a toda la población y calcular los riesgos y las primas para las nuevas compañías de seguros de vida. En Manchester, Birmingham y Leeds moría más gente de la que nacía. Fuera de control necesitará un ordenador
una sociedad en constante expansión necesitará un ordenador. Estados y más grandes mercados, nuevos negocios y más grandes y nuevos y más grandes estados y más grandes nuevas guerras necesitan nuevas máquinas más rápidas. 18 millones